Amigo, a veces pienso que el principal propósito de una persona en la tierra es descubrir lo que vino a hacer aquí, cuál es su propósito, ¿sabes? Siento que muchas veces nos equivocamos, tropezamos en un camino para poder encontrar nuestro verdadero camino, ¿sabes? Pienso mucho en eso, porque por ejemplo, yo pensaba que las cosas no estaban funcionando como actor y empecé a vender queso, pero fue justamente del queso cuando pensé que estaba fracasando de donde vinieron mis mayores éxitos, ¿sabes? Que fue hacer lo que realmente me gusta. Es muy loco eso, a veces te la pasas buscando y la vida te va guiando así, ¿sabes? La cosa principal en la vida es descubrir qué es lo que te hace feliz, ¿sabes? Creo que esas cosas también las pude descubrir vendiendo queso. Ven y aparece en mi video aquí. Hola, el mejor queso de Río de Janeiro. No de Río de Janeiro, sino de Brasil. Queso de Minas Gerais. Oh, niño, estamos juntos en esto. Cuesta. Como te dije, compro una bandejita de quesos y voy a los bares de abajo, les muestro lo que tengo y lo vendo, ¿sabes? Entonces, si alguien quiere algo que no tengo, como te dije, muestro mi tabla, todo lo que tengo en el carrito. Y si la persona quiere algo, lo busco, vuelvo a casa, ¿sabes? Para recogerlo, porque vendo más en la calle, cerca de mi casa. Fue en las calles de Río donde Mineirinho encontró su propia manera de vender. Y el producto que cambió su vida, curiosamente, también es el que más se conecta con su historia. También hay entregas con Motoboy que ocurren los días miércoles, jueves y viernes. Recibo los pedidos por el carrito a lo largo de la semana y divido las entregas por regiones. El miércoles generalmente es la zona norte, el jueves la zona sur y el viernes la zona oeste. Entonces en esos días junto los pedidos y el Motoboy los lleva por mí. Así que vendo de esta manera con el Motoboy y también vendo en la calle. ¿Sabes cómo estoy vendiendo? Por aquí la gente me conoce mucho de esta forma. A ellos les gusta ver el producto, tocar el producto. Cuando salgo a vender generalmente salgo con una bandeja. Ahora no la tengo conmigo. Entonces voy a los bares y voy mostrando lo que tengo en la bandeja. Y las personas pueden elegir, ¿sabes? También está bueno dar muestras en la calle. Es muy importante que des una muestra de lo que tienes. ¿Sabes qué es lo que también me hace vender mucho? Algo que noté. Eso es muy importante. Y entonces, lo que también me hace vender mucho en la calle, me di cuenta, es la relación con la gente. Es la relación con la gente lo que genera muchas ventas, ¿sabes? Sales con el producto, tocas el... Y entonces, ¿cómo estás? Y ya le dices, tengo unos quesos buenos aquí, mira, muestro los productos y la persona termina comprando. El otro día vi eso en internet. No hay un negocio que nosotros, no sé si se llama social selling, no sé, pero eso es natural. Me gusta charlar, conocer gente, luego me siento y te muestro lo que tengo. Porque si vendes, estoy a favor de esto. A veces la gente desarrolla resistencia. Las calles te enseñaron lo que ningún curso te puede mostrar. Los que venden bien son los que escuchan primero. Cada semana creo una lista de difusión y la envío a mis clientes junto con las promociones de la semana y los nuevos productos. Y así lo hago, envío el enlace de la cometa. Luego vienen y pueden ver lo que tengo disponible. Te daré un ejemplo. Buenas noches a todos. Las entregas se realizarán mañana. Aquí llegó el chorizo minero, la salchicha rellena, el donut. Voy poniendo lo que ha llegado, envío algunas fotos y debajo el enlace de Kite para los pedidos. Y así está todo bien separado, mira. La organización ayudó mucho. Aquí organizo los quesos del día a día. Quesos que la persona puede comprar, quesos premiados, especiales, dulces, todo lo voy poniendo aquí. Y está separado por secciones, ¿verdad? Mira, quesos del día a día, pan de queso, quesos para picar, embutidos, mermeladas, mira, galletas dulces, voy a hacer clic en dulces, mira. Ahí están los dulces que tengo disponibles. Es muy organizado, muy sencillo y transmite mucho profesionalismo al cliente. Eso es muy bueno. Antiguamente, básicamente, yo solo enviaba lo que tenía así en una gran tabla y las fotos. No tenía control de inventario, no tenía nada, era, bueno, difícil. Y después de que creé el Kite, los clientes empezaron a elogiar. Eso fue bueno. E incluso algunos preguntaron cómo lo hacía. Proveedores me preguntaron cuál es esa aplicación que usas. Y fue una recomendación de emprendedor a emprendedor. Tengo un amigo llamado Leo, la tienda es Da Rosa, si no me equivoco, en el Kite. Él dijo, oye, tengo una aplicación aquí, Mineiro, muy buena para que organices tus pedidos, tus ventas. El precio es súper accesible y se llama Kite. Y así comenzó mi historia con Kite. Ya llevo unos 5 años usando la aplicación, sí, hace bastante tiempo, y es muy bueno. A veces estás en casa sin hacer nada y es una alegría. Llega un pedido en Kite, como el otro día llegó un pedido, déjame ver, pero este aquí todavía no lo he confirmado. Es muy bueno porque llega el nombre del producto, los detalles de la compra. Si la persona tiene alguna observación para escribir, la escribe, por ejemplo, mira, voy a estar fuera de casa, déjalo con el portero. La región donde vive, eso es muy bueno porque hago entregas en varias regiones de Río. Algunas regiones están más cerca de mi casa y otras están más lejos. Entonces el costo de envío es diferente. Hay regiones donde el envío es un poco más caro y otras donde el envío es un poco más barato. Y puedo poner eso en Kite. La persona elige la región donde vive al momento de hacer el pedido y luego viene el lindo costo de envío.
así que realmente hace la vida mucho más fácil. Eso también es genial. La aplicación es realmente bastante completa. No es casualidad que sea cliente desde hace 5 años. Fue a través de prueba y error que vio dónde encajaba la cometa en su vida diaria. Hola Kai, esta es la primera vez que hablo contigo. Ella me está escribiendo. Vamos Kai. Hola y bienvenido, soy Kite, su asistente comercial aquí en Kite. Comencemos con algunas preguntas para comprender mejor su negocio. ¿Qué tipo de producto o servicio ofrece? Ella preguntó. Ahora que su negocio está bien establecido, su enfoque está en el crecimiento. Y Cayo llegó para ayudar a Mineiro a dar el siguiente paso. Vamos a empezar por la organización financiera, para que tengas un control claro de los costos y puedas definir precios que garanticen ganancias. Después podemos trabajar en la creación de métodos y estándares operativos para facilitar la contratación y capacitación de tu futuro empleado. Genial, es exactamente eso, ese paso a paso es lo que necesito. Primero, organizar un poco la casa y luego crear métodos para poder contratar a un empleado. Mira lo que le pregunté. ¿Conoces al minero del queso? ¿Emprendedor? Sí, conozco al minero del queso. Es un emprendedor bastante conocido en las redes sociales, especializado en quesos y productos de minas. Soy yo, lo voy a decir. Soy yo. Él todavía vende en el bar, en el tren, en la acera, pero ahora también vende por WhatsApp con su lista automatizada. El carrito sigue siendo el mismo, pero la forma de vender. Creo que de todo lo que he conquistado hasta hoy, lo más bonito ha sido la credibilidad de las personas, de los clientes. Saber que quien compra una vez, compra de nuevo, confía en mi trabajo y en los productos que vendo. ¿Quieres un queso delicioso del Mineriño? Compra el tuyo antes de que se acabe el stock. Vamos a vender conmigo, gracias. Este queso, este delicioso y cremoso queso, este queso tan especial que se encuentra aquí adentro, es el que hace que todo sea tan increíblemente sabroso. Cuando pases por aquí, mi carrito te seguirá de cerca en cada uno de tus movimientos, acompañándote fielmente hasta que el precio tan irresistible que te ofrezco te deje completamente sin palabras, totalmente asombrado. Solo sé que de la tienda del Mineiro yo voy a querer comprar una y otra vez, y es tan sencillo como llamarme por ese queso, ese exquisito queso, ese queso tan deseado, ese queso que tanto anhelas, y yo te lo entregaré directamente en tus manos con la mayor prontitud y delicadeza.